Buenas noches, bienvenidos un miércoles más a Hosteltour Televisión. Programa el de hoy en el que trataremos de acercar a las empresas las estrategias más oportunas y eficaces para hacer frente a esto que se llama crisis, pero que puede ser también una buena oportunidad para reposicionarse. El programa contará con la presencia de expertos economistas, desde asesores hasta representantes de la banca y del ámbito de la inversión. Ellos nos ofrecerán sus recetas particulares para que el sector pueda seguir creciendo e invirtiendo en su futuro. Antes llegará, como siempre, el espacio de la entrevista. Esta noche el protagonista será Pedro Vidal, presidente de los empresarios de salas de fiesta y discotecas de España, cargo que también ocupa a nivel balear. Será en unos minutos, tras el repaso de la actualidad turística. La información del ámbito turístico viene marcada por novedades legislativas que afectan al sector hotelero. La visita del ministro Miguel Sebastián a Baleares, con ocasión del nombramiento de Margarita Nájera, o la delicada situación de las agencias de viaje, marcaron también la actualidad informativa de la última semana. Enseguida se lo contamos. Como decíamos, una nueva normativa que afectará en este caso al sector hotelero, en concreto a la legalización de las plazas alegales, ¿no, África? Buenas noches. Buenas noches. Pues sí, el Govern Balear ha aprobado la creación del Consorcio de Plazas Turística de Mallorca. Será el organismo encargado de gestionar las unidades de alojamiento, para las que fijará un precio a partir de 4.300 euros. La Consellería de Turisme quiere acabar así con la situación de alegalidad en la que se encuentran entre 12.000 y 15.000 plazas en la isla. El nuevo consorcio para la regularización de plazas turísticas de Mallorca nace del consenso alcanzado entre el Govern Balear, patronales hoteleras y sindicatos. El objetivo es regularizar las plazas que han sido creadas de modo alegal, como consecuencia, por ejemplo, de la conversión de zonas comunes o antiguas habitaciones de personal. El nuevo organismo establece un precio de 4.300 euros por la primera plaza y un incremento de un 1% por cada una de las siguientes que posea la empresa. De este modo, según la Consellería, se quiere favorecer a aquellos que tengan menor número de plazas en estas condiciones. Los recursos obtenidos con el total de la venta, que podrían ascender a 80 millones de euros, se destinarán a la rehabilitación de zonas turísticas y establecimientos obsoletos, así como a investigación y creación de nuevos productos. Por primera vez, el Gobierno central emplea la palabra ejecución para hablar de la remodelación de la playa de Palma. El ministro de Industria, Turismo y Comercio, Miguel Sebastián, lo dijo en Palma después de la toma de posesión de Margarita Nájera como responsable de impulsar este proyecto. En el acto de toma de posesión de la socialista Margarita Nájera como comisionada gerente del consorcio de la playa de Palma, también estuvo presente el secretario de Estado de Turismo, Joan Mesquida. Sebastián aseguró que el inicio de las obras se sitúa en 2010, mientras que la redacción del plan director y plan financiero tendrá lugar el próximo año. Estamos en el año de puesta en marcha, en el año del plan director y del plan financiero. Y el año 2010 será el año de la ejecución y la inversión. Queremos hacer las cosas bien, queremos hacer las cosas a su ritmo y, desde luego, el Gobierno de España está plenamente comprometido en este proyecto, y así lo dijo el presidente del Gobierno en su visita de agosto, y así lo reafirmo yo con mi presencia hoy aquí. La nueva comisionada del proyecto palmesano quiere dar un impulso a este plan, por lo que intentará contar con los mejores colaboradores. Conseguir el mejor talento del país. Vamos a trabajar con los mejores para definir los diferentes ámbitos que se tienen que trabajar en la playa de Palma, tanto lo que tiene que ver con el sector turístico, lo que tiene que ver con el residencial, lo que tiene que ver con todos los temas de sostenibilidad, lo que tiene que ver con cómo vamos a tratar la orilla y el mar. Y, desde luego, trabajar con todos los ministerios de Madrid que tengan algo que aportar en el ámbito de la playa de Palma. Durante esta semana, Nájera ha comenzado a reunirse con representantes del sector privado de la playa de Palma, empezando por los hoteleros. El proyecto ganador del concurso lo firma el arquitecto holandés Adrian Guus para reconvertir la playa de Palma en la número 1 de Europa. El planteamiento urbanístico gira en torno a un gran paseo marítimo sin coches con un coste público y privado de 2.750 millones de euros.
7 de cada 10 empresas turísticas de Menorca han disminuido su cifra de negocio esta temporada. Son datos que se extraen de una encuesta elaborada por PYME, que señala a bares y restaurantes como los más perjudicados. La Federación de Pequeña y Mediana Empresa de Menorca ha dado a conocer los resultados de una encuesta realizada a 160 empresas turísticas de la isla. Los datos reflejan que el 77% ha disminuido su cifra de negocio esta temporada. Solo un 8% asegura haber aumentado sus ganancias. Los peor parados son bares y restaurantes con una caída cercana al 90%. Les sigue el comercio, donde un 85% apuntó cifras negativas. Fuera de esta encuesta, en los datos de ocupación hotelera de los últimos meses se observa la misma tendencia. Desde junio el porcentaje ha sido siempre menor que en 2007, con una bajada más acusada en septiembre, cuando alcanzó los 11 puntos. La situación de los trabajadores de Spanair sigue preocupando, y es que aún no existe acuerdo definitivo con todos los colectivos que representan la compañía. Entre tanto, Air Berlin ha querido hacer lo que denomina una humilde contribución, contratando a personal de vuelo de Spanair y de Futura para los aviones 737. Hosteltour seguirá pendiente de cómo evolucionan las negociaciones en ambas aerolíneas, que cuentan además con el apoyo del Gobierno balear. Este actuará de intermediario frente a Aviación Civil. Y aunque el sector aéreo es uno de los principales perjudicados con la actual coyuntura económica, no es el único. Las agencias también se están viendo perjudicadas y en el conjunto del territorio español ha cerrado ya un 3% en lo que va de año. El sector de las agencias está resistiendo a la crisis. Aún así, un 3% de las registradas en el conjunto del país a comienzos de año ha cerrado sus puertas. Esto supone alrededor de 300 empresas. El mes de septiembre ha sido el peor y la previsión es que el año acabe con el cierre del 5%. Y es que el sector espera que cuando acabe definitivamente la temporada, muchas tengan que dejar el negocio. Según los datos recogidos por Hosteltour, no existen modalidades específicamente afectadas. Lo mismo acaban en números rojos en las franquiciadas que las integradas en grandes redes. Lo que sí se observa es una tendencia peor entre las generalistas que entre las especializadas en algún producto o servicio. Ante la caída de la demanda registrada a partir del mes de agosto en los puertos de Balears, Acciona Transmediterránea ha decidido actuar. Y es que a esta bajada de pasajeros se une también el precio del combustible, que merma los ingresos de la compañía. La naviera operará barcos que economizan combustible y recupera la ruta nocturna Palma-Barcelona. Acciona Transmediterránea ha registrado una caída de la actividad del 5% en lo que va de año. En el conjunto del sector en Baleares, la bajada está en torno a los 8 puntos. Agosto fue el peor mes, con un descenso de la demanda del 25%. Desde la compañía señalan como causas tanto la bajada general del consumo derivada de la crisis económica como el alto precio del combustible. A ello se unen los problemas que, sobre todo en determinadas épocas del año, ocasionan la meteorología y las dificultades para llenar los barcos. La naviera ha decidido apostar por barcos que combinan el servicio de carga y el de pasajeros para asegurar la ocupación y que ayudan a economizar combustible. Son barcos, en todo caso, que navegan a 23 nudos, barcos muchísimo más confortables y mucho más fiables en cuanto a que las condiciones meteorológicas les afectan mucho menos, y en cualquier caso con unas zonas, unos espacios, unas zonas de esparcimiento y de confort nada parecidas a las que uno puede encontrar en un barco de alta velocidad. Por lo tanto, lo primero que aporta es la seguridad en los horarios y el confort a bordo. Grábalos destacó que para la recuperación de la línea nocturna Palma-Barcelona, que comenzó el pasado día 6 de octubre, se habilitarán en el futuro butacas que permitan dormir más cómodamente. El presidente del Consejo de Administración negó tajantemente que Transmediterránea esté en venta. El compromiso de Acciona con Transmediterránea, hoy en día Acciona Transmediterránea, es permanente y fuertísimo, en el sentido de que mantenemos todos nuestros planes de inversión, de renovación de flota. A pesar de la situación que vivimos hoy en día, totalmente inesperada para la gran mayoría de las personas, seguimos con una apuesta fuerte por Transmediterránea, por Acciona Transmediterránea. Con los nuevos servicios de carga y pasaje combinado y esta ruta nocturna, la naviera espera mantener una buena ocupación de cara a la temporada baja. Pues hasta aquí la información turística de hoy. Gracias y hasta la próxima semana. Muchas gracias, África. Hasta la semana que viene. A continuación les ofrecemos la entrevista al máximo representante de la oferta de ocio del país, hombre de gran experiencia.
Tanto en España como en el resto de Europa, la oferta de ocio nocturno ve necesario hacerse oír como una sola voz frente a Bruselas. Quieren que se les escuche en el desarrollo de las normativas que les afectan y hacer valer su importante papel cuando se trata de la calidad de los destinos. El presidente de la Federación de Salas de Fiesta, de Baile y de Discotecas de España, Pedro Vidal, habló con Hosteltour de este y otros asuntos que preocupan al sector. La Federación de Salas de Fiesta, Baile y Discotecas de España nació a finales de los 70 y representa a las asociaciones provinciales de todo el país. Según explica su presidente Pedro Vidal, la Federación está en el camino de cambiar a una representación autonómica más acorde con los tiempos. Desde su posición alude a la importancia del sector al que representa en la oferta turística española. Somos la parte más importante de lo que llamamos ocio nocturno, la parte más representativa del ocio nocturno. Y hay otra cuestión, y es que el ocio nocturno es indiscutiblemente un pilar de la oferta turística, por un lado, porque nadie viaja por cuestiones que las considera ya elementales y que funcionan bien. Considera que un buen vino o un buen hotel necesita de alicientes para conformar un destino atractivo. En ese sentido, recoge lo que dice la COE en su plan estratégico para la economía española. De nada servirían, para poner un ejemplo, hoteles abiertos si al tiempo no hay una oferta de ocio rica y variada, y además llega a decir que es insustituible para mantener de moda cualquier destino. Y ya sabemos que lo que se vende es lo que está de moda. El sector quiere crear ahora una federación europea para cambiar impresiones sobre futuras estrategias, a pesar de que existe mucha diferencia entre la oferta del norte de Europa y la mediterránea. Pero la principal divergencia dentro de este tipo de establecimientos la marca la situación de legalidad. Las legales, como ya sabemos todos, tienen que presentar unos proyectos, que cumplan una serie de condiciones, entre las que destacan y sobresalen las normas de seguridad incluso para la propia clientela. Y las ilegales es gente que básicamente que no conoce estas normas, y además de ser ilegal como de una cuestión de conceptuación, pues no están en condiciones reales para recibir público. Vidal recuerda que la oferta ilegal puede suponer un peligro real para los clientes y no anecdótico como a veces se quiere hacer creer. El objetivo principal es rentabilidad, estabilidad en el empleo y calidad. Son prioridades que comparten con los empresarios de Italia, Portugal, Francia y Alemania, con quienes mantienen contactos para crear la federación. Nosotros, por nuestra parte, creemos, tener una interlocución fuerte, estar en contacto con los órganos rectores de la Comunidad Europea y participar, ver, y esto lo tenemos ya en marcha, ver conocer todos aquellos proyectos de directivas. Quieren tener una voz directa frente a todas las normativas que emanan de la Unión Europea que les afectan. En este sentido, comenta que la legislación sobre el tabaco se ha resuelto de manera intuitiva. Ha habido una preocupación inicial de que los fumadores fueran más que los no fumadores y vinieran creando problemas y diciendo que no hay derecho, que nos cortáis los dos. Bueno, pues resulta que no es así esto. O sea que cada vez la gente fuma menos y menos en público, y cuando vas ya sabes que no vas a fumar, y entonces muchas veces se sale a un patio, a un exterior a fumar un cigarrillo. En cuanto al ruido, considera que lo esencial es que se cumpla la ley que ya existe. La molestia de los vecinos no se resuelve recortando o rebajando el tiempo de duración de funcionamiento de las salas. Se arregla haciéndoles cumplir estrictamente las normas que ya tienen, les exigen los propios reglamentos y las propias normas de las propias instituciones, que interpretando estos reglamentos les han puesto como condición para el funcionamiento de sus actividades. A las administraciones les preocupa también el ruido que soportan quienes están dentro de los locales y sobre todo los trabajadores. Es una preocupación que el sector comparte, junto a la necesidad de mejorar las capacidades y técnicas para tratar al público por parte de los profesionales. Sentir el confort.
confort es una de las sensaciones más agradables. Una sensación única de protección y bienestar. En Friusa somos especialistas en transmitir este sentimiento a la gente. Friusa, 30 años innovando. Desde pequeño me gustaba construir edificios, mirarlos, pintarlos, sentirlos y disfrutar de ellos. Hoy en día sigo haciendo lo mismo. Calidad, tradición, diseño, tecnología. En Almacenes Fevenías miramos al futuro. Cuando quiero viajar realmente cómodo, tranquilo y en privado, siempre vuelo en clase business de Air Europa. Más tranquilo, más cómodo, más privado. Clase business de Air Europa. Ante la actual incertidumbre económica, con tantos mensajes negativos que recibe el empresariado cada día sobre el futuro, es fácil encontrarse perdido. ¿En qué se debe invertir o cómo puede conseguir liquidez para seguir desarrollando su negocio? ¿Qué puede hacer para conseguir un precio mejor por los productos y servicios que contrata? ¿Cómo reposicionarse? ¿Cómo ser competitivo? Son muchas de las incógnitas que hoy en Hosteltour trataremos de despejar, con algunas de ellas en los próximos minutos, con la ayuda de economistas, expertos en inversión que estarán hoy presentes en este plató. Uno de ellos es Vicens Tour, director del Departamento de Economía de CAEP. Buenas noches, Vicens. Hola, buenas Gracias noches. por vuestra presencia. Ramón Rosselló, director territorial insular de Caixa Galicia. Señor Rosselló, buenas noches. Buenas noches. Ramón, gracias por estar aquí. Juan Ochogavía, consultor financiero de Site5. Buenas noches, señor Ochogavía, gracias por estar aquí. Y Jesús Fernández, director general de la Sociedad de Garantía Recíproca ISBA. Buenas noches. Buenas noches. Gracias también por su presencia en esta tertulia con la que trataremos de arrojar un poco de luz sobre esta situación, y para ello empezamos con un breve vídeo que hemos preparado. Que la crisis ya está aquí es algo evidente. Todos los segmentos de la oferta han visto reducidos sus beneficios en esta temporada. Pero ahora es el tiempo de las ideas para campear temporal y que sobre todo afecte lo menos posible a la rentabilidad de las empresas turísticas en el futuro más próximo, que no se presenta muy favorable. Los expertos economistas comienzan a adelantar sus recetas para sortearla. Renegociar los contratos con proveedores, aplicar políticas sostenibles o replantear la gestión de los recursos humanos se encuentran entre ellas. Pero para lograr verdaderos resultados hacen falta planes personalizados que se adapten a los objetivos y posibilidades de cada empresa. El asesoramiento es ahora más que nunca imprescindible. Por ello, Hosteltour trae hoy a este plató a expertos asesores, economistas y representantes del sector financiero. Con ellos hablaremos de inversión, de oportunidades y de cómo enfrentarse a los principales temores que acechan al empresariado turístico. Con esta presentación que hemos hecho a nuestros invitados de esta noche como expertos, igual hay gente que todavía espera esta noche que podamos descubrir aquí la piedra filosofal que nos descubra o nos ilumine el camino que nos espera por delante, ¿no? Yo creo que si bien la situación es complicada, por lo menos sí que vamos a intentar esta noche despejar un poco esas dudas, o por lo menos las más inmediatas que nos están acechando, ¿no? en esta situación. Y para eso, casi la primera pregunta es un poco obligada desde la perspectiva de la información que maneja cada uno de los representantes, de los sectores que tenemos aquí representados esta noche. ¿Cuál sería la imagen actual, en el caso, por ejemplo, de la CAEP, representantes de la Confederación de Asociaciones Empresariales de Baleares, cuál es la imagen que se maneja a través no solamente ya de datos, sino también del día a día en contacto con los empresarios? Bueno, vamos a ver, creo que vamos a estar todos de acuerdo en que estamos en una situación compleja, con una dimensión que nos sobrepasa de forma clara por todo lo que nos viene de ámbito internacional, mundial. Y aquí, pues evidentemente tampoco estamos fuera de esta dinámica, ¿no? Evidentemente es cierto que el alcance o la magnitud del problema o la situación o la crisis o como la queramos llamar
pues no es homogénea en todos los sectores, todo tipo de negocio. Sí que es cierto que hay un componente financiero que es transversal y que ha afectado pues a una parte muy importante de la economía, que bueno, ha habido una restricción en el tema de crédito disponible para empresas y consumidores que ha llevado pues a determinados problemas que se ha visto de forma muy clara en el ámbito de la compraventa de viviendas, que se ha reducido de forma muy brusca, no solo por esta situación, pero sino por un montón de factores, ¿no? En definitiva, yo creo que aquí en Baleares hay una cierta, pues que evidentemente una preocupación por la realidad. Los datos son malos, la evolución es negativa en prácticamente todos los indicadores que mantenemos, pero también es cierto que creo que hay una sensación de que tenemos una actividad económica centrada en una industria que es el turismo, que en estos momentos pues parece ser que está viéndose menos golpeada o de forma menos intensa o menos brusca o menos violenta que otras actividades más industriales o, por supuesto, no decir del sector inmobiliario y de la construcción. Por tanto, quizás aquí tenemos esta ventaja que en otros momentos nos puede haber perjudicado, nos puede haber puesto en una situación de desventaja porque había algún factor que afectaba de forma negativa específicamente a la actividad turística. En estos momentos, pues el turismo pues parece ser que es un producto, un servicio que tiene una demanda. Los datos con los que cerraremos este año de movimientos, de turistas, de estancias y tal, no serán significativamente inferiores a los que registramos el año pasado. Habrá algunos descensos puntuales, pero estamos hablando de descensos del entorno de entre, según los datos que manejemos, estancias, gasto, pero no serán más del 3, 4, 5% en el peor de los casos. Los datos de número de turistas incluso mejoran, o sea que hay ahí pues un sector que con toda la que está cayendo pues ha aguantado relativamente bien. También es cierto que que el turismo tampoco se puede abstraer de la situación económica general que viven pues todos los países que son los principales emisores de turismo, ¿no? Pero bien, también parece ser que veremos cómo va, pero Alemania está respondiendo quizás incluso mejor de lo que se esperaba, porque pues ya había vivido una situación muy complicada antes y estaba en una fase ya de una cierta consolidación. Reino Unido está un poco más complicado y España pues también tiene una situación delicada. De todas formas, la situación en estos momentos, yo creo que para resumir muy rápidamente, es que los datos son malos, la situación económica en general es delicada, pero probablemente aquí pues tenemos quizás este diríamos hecho diferencial que nos hace que aquí la actividad turística representa el 50 o el 55% de nuestra producción directa de riqueza y que de forma indirecta pues afecta pues un 60, un 70 o un 75%, y esto nos pone en una situación muy distinta de otros ámbitos en los que el turismo puede representar un 5 o un 10% y en el que el sector inmobiliario de construcción, por ejemplo, representan un porcentaje mucho más elevado del de nuestro, y evidentemente pues todos tenemos claro que el sector inmobiliario de la construcción está pasando unos momentos muchísimo más complicados con tasas de caídas muchísimo más elevadas. Algunos segmentos también en este sentido. No podíamos desde luego abordar una tertulia como la de esta noche sin la presencia del sector bancario, que no falta en ningún plato, en ninguna mesa cuando se habla del menú de la crisis, ¿no? Yo no sé si en algún momento incluso como chivo expiatorio también siempre, o en los últimos meses, se está apuntando al sector bancario. Ramón Rosselló, en este caso Caixa Galicia, pero también con una experiencia anterior, sobre todo también con el sector turístico muy importante. ¿Cuál es la fotografía que realiza? Bueno, primero de todo, gracias por haberme invitado al programa. Buenas noches, y yo voy a empezar por decir que durante muchos años, esta última década, hemos utilizado mucho la palabra globalización y la hemos analizado desde todo el punto de vista positivo que nos ha acarreado tanto a nivel nacional, a nivel de Estado español, como a nivel, evidentemente, de lo que es la Comunidad de Baleares. Hombre, si durante 10 años nos hemos aprovechado o le hemos visto la parte bonita a una globalización, pues ahora le estamos viendo una parte negativa a la globalización. Dentro de la parte negativa que le estamos viendo, pues que una crisis económica, no financiera,
o no exclusivamente financiera, sino una crisis económica, con nombre y apellidos. Es una crisis económica, es una crisis que no solamente es financiera. En estos momentos lo que ha ocurrido es que se le ha añadido una situación de crisis financiera a nivel mundial. Bueno, pero si durante 10 años hemos dicho que gracias a la globalización de la economía hemos tenido una serie de beneficios, pues ahora le estamos viendo la parte menos beneficiosa de ella. Pero como en todas las crisis, en todas las situaciones, pues las entidades financieras hemos tenido que jugar nuestro rol. Nuestro rol durante muchos años ha sido invertir, prestar muchos más recursos de los que disponíamos, y esos recursos los estábamos trayendo de bancos internacionales, de bancos europeos, de bancos norteamericanos, que en estos momentos, por la situación que tienen, pues no tenemos la facilidad para que esos recursos que no generábamos en España y que en cambio sí estábamos invirtiendo en España, pues ahora resulta que esos recursos han dejado de trasladarse a España. La crisis de liquidez famosa, yo les puedo decir a todos los telespectadores, es que no es una crisis de entidades financieras españolas. Yo estoy convencido, estoy seguro de que en España no hay una crisis de entidades financieras, no hay una crisis de solvencia de entidades financieras. ¿Hay una crisis de liquidez? Bueno, pues hay una falta de liquidez, pero vuelvo a repetir, porque es que durante todos estos años hemos vivido de una liquidez que no generaba este país. Por otra parte, yo creo que en estos momentos es cuando tienen que salir a relucir los empresarios. Pero los empresarios, no especuladores, no una serie de elementos que han aparecido en los mercados, agentes que han aparecido en la economía, que no eran empresarios y que se han apoderado de ese nombre de empresarios sin ser empresarios. Y no voy a discutir si con la ayuda o con la no ayuda de las entidades financieras que nos hayamos prestado al juego o no nos hayamos prestado. Pues bien, pero de la misma manera que hemos facilitado que muchas empresas hayan tenido una capacidad para realizar una serie de beneficios importantes, asentar sus empresas, el que sus empresas se consoliden, y tenemos un ejemplo claro en Baleares, y antes Vicens hablaba del turismo y de cómo no nos está afectando de la misma manera. Si nos vamos 15 o 20 años para atrás, hubo una crisis turística en esta comunidad muy dura, y que estuvo a punto de hacer desaparecer a muchos empresarios de esta tierra. Pero de esa crisis aprendieron, y aprendieron a fortalecer sus balances, sus fondos propios, etcétera, etcétera. Sencillamente por eso no nos está afectando de la misma manera, posiblemente sea uno de los capítulos más importantes, de que no nos esté afectando de la misma manera a esta tierra la crisis que está ocurriendo, no le afecta a la crisis al sector turístico, porque los balances de todos nuestros empresarios del sector turístico tienen otro color, totalmente distinto. Si estuviéramos hablando de los balances de hace 20 años, estaríamos temblando, por no decir que a lo mejor estaríamos ya en la otra parte. Y yo para a finalizar mi primera intervención, yo creo que con las medidas que se han tomado estos últimos 15 días por parte de la Reserva Federal en Estados Unidos, o el gobierno de Estados Unidos, más las medidas que se han tomado en Europa para fortalecer, ya no a las entidades financieras, sino fortalecer el que las entidades financieras podamos recuperar de nuevo una parte de la liquidez que en estos momentos pues tenemos ociosa, no ociosa en cuanto a que no queramos invertirla, sino que la tenemos dedicada a todo el tema de dotaciones de morosidad, tener que actuar con temas de activos inmobiliarios. Bueno, pues yo estoy convencido que eso en el transcurso de los próximos 15 meses se va a notar en el mercado, y a mí me gustaría mandar un mensaje de que igual soy algo optimista, pero quiero serlo, y en 2010 yo creo que nos van a cambiar las cosas. Hablaba Ramón del papel de los empresarios, y es precisamente la tercera pata de la mesa que estamos intentando construir esta noche aquí, en este caso Juan Ocho Gavía como consultor, no sé si incluso como consejero empresarial, muy en contacto con empresas de mucha o de gran variedad, no solo turísticas. También es muy importante la confianza como decía Ramón Rosselló, pero creo que también hay que tener un pie en la realidad, ¿no? Y esa realidad es un poco la que puedes estar palpando tú cada día. ¿Cuál es? Bueno, en primer lugar, muchas gracias por invitarme hoy aquí a compartir este programa con vosotros y bueno, ya a intentar pues aportaros mi
mi visión o un poco lo que nosotros vemos desde el mercado que palpamos cada día. Totalmente de acuerdo con los comentarios tanto de Vicens como de Ramón en cuanto menos mal la situación que tienen ahora los empresarios, que se pueden plantear según qué tipos de acciones o posibilidades de cambio que todavía son capaces de tomar y que les puede mejorar tal vez la situación en lo que les queda de año. Evidentemente, y haciendo un ejercicio de simplificación absoluta, los sitios donde puedes trabajar en una organización cuando hablas en el micro son dos, es ingresos y gastos. Entonces se trata de una de dos, o maximizo, o sea, con la idea de maximizar beneficios. Estamos hablando de empresas, evidentemente el objetivo último es ese. Evidentemente tú puedes o fomentar el ingreso, disminuir o gestionar mejor el coste o el gasto para intentar pues eso, que el beneficio sea lo más razonable posible. Evidentemente estos últimos años yo creo que hemos vivido a una fase espectacular, diría que en casi todos los sectores, pues bueno, pues por el efecto rebote de todas las organizaciones, bueno, han estado viviendo con unos márgenes de beneficio impresionantes, que incluso entre algunos, no te digo empresarios, pero entre alguien del sector, parecía que si no tenías márgenes superiores a lo que antiguamente era razonable, pues de un 10, un 15, pues no, si no tenías un 20 o un 30, bueno, pues parecía que no estabas en la cresta de la ola, parecía que no. Yo creo que incluso así los empresarios, como comentaba Ramón antes, sí han sido conscientes de la situación en la que se encontraban. He tenido el placer de vivir muchas opciones de diversificación, ¿vale? Donde he visto utilizar mejor los espacios que tenían, he visto ampliar las carteras de productos, he visto cambiar o abrir líneas de negocio completamente distintas, he visto marcar marcas completamente distintas para llegar a mucho más mercado, y eso creo que les ha permitido a muchos de los empresarios actualmente, tanto el sector turístico como en algún caso alguno del sector de la construcción, bastante menos en el sector de la promoción, que sí pueden afrontar la situación, por decirlo de alguna manera, no digo con los márgenes de beneficio que tenían antes, pero sí con más opciones de diversificación para poder afrontar con mayor seguridad los retos que ahora se plantean. Jesús Fernández, en este caso, ISBA, Sociedad de Garantía Recíproca, también un poco tu visión en este sentido, también en contacto mucho con pequeños y medianos empresarios, pero también en este caso creo que sería importante que detallaras un poco cuál es el papel de ISBA en una situación como esta y en la que hemos vivido y en la que puede ser en 2009 también. Buenas noches, muchas gracias por invitarnos. En primer lugar, bueno, decir que el diagnóstico coincide plenamente. Evidentemente estamos, como ha dicho Ramón, ante una crisis, y estamos ante una crisis de economía real, que luego, pues lógicamente, ha venido todo el tema de lo que sería la crisis financiera que ha empezado con el detonante de las entidades americanas, pero si os fijáis, el detonante de esta crisis ha venido por el tema de lo que es la banca de inversión, más que por la banca comercial, que en España es la que predomina y es la que tenemos actualmente. ¿Qué ha pasado? De entrada, y apunto la reflexión que ha hecho Ramón, la banca española no tiene de momento nada que ver con lo que es la banca americana o la banca de inversión. En el sentido, sobre todo, desde el punto de vista de la solvencia, que ha generado dudas y ha creado, pues bueno, pues un cierto alarmismo o rumorología, ¿no? ¿Qué tienen estas entidades financieras, las españolas, con respecto? Sobre todo una cosa, y es que ha estado mucho más intervenidas, mucho más reguladas el mercado en el que se ha movido que el de la banca americana. En el sentido, aquí ha hecho una gran aportación el Banco de España. El Banco de España durante todos estos años ha hecho una labor muy importante tanto de supervisión como de control de los mercados financieros españoles. Hay que tener en cuenta que, por ejemplo, un detalle que se ha comentado poco, y es que el coeficiente de solvencia de la entidad de crédito, que serían los fondos propios partido por el crédito concedido, en Estados Unidos es de un 5%. En Japón, os acordáis cuando el tema de la banca japonesa en el año 90 era de un 4%. Pues bueno, hay que decir que el coeficiente de solvencia de las entidades españolas es de un 8%, con lo cual ya estamos casi doblando las cifras de la banca americana. Además, durante todos estos ejercicios, durante este ejercicio de bonanza económica, el Banco de España ha ido regulando todo el tema de dotaciones a las provisiones. Se han establecido provisiones genéricas y provisiones anticíclicas que el resto de entidades financieras de otros países apenas han aplicado. Eso ha hecho que la solvencia, los fondos propios de las entidades españolas, pues en estos momentos están reflejando una solvencia que garantiza la situación actual.
Además, la banca española, como bien ha dicho Ramón, ha sido captadora de recursos. Nosotros somos los que hemos capturado los recursos. En ningún caso los hemos emitido. Con lo cual, y además, también otra vez el regulador prohibió la adquisición de todo este tipo de fondos de alto riesgo, lo que ha hecho, pues bueno, que nuestros balances de las entidades financieras estén mucho más saneados. Dicho esto de paso, cuando tú te refieres un poco pues a cómo afecta a la pequeña y mediana empresa, sobre todo de Baleares, bueno, evidentemente ha supuesto pues una dificultad de acceso momentánea al crédito, situación que particularmente creo que las medidas que se han tomado van a permitir que ese acceso al crédito de estas pequeñas y medianas empresas sea cada vez más flexible y más fluido. Desde nuestra óptica de ISBA, pues bueno, nosotros estamos creados para garantizar precisamente ante todas estas pequeñas empresas el acceso a la financiación, en unas condiciones de mercado donde nosotros intervenimos como avalistas y les permitimos el acceso pues, a unos tipos de interés y unas garantías más flexibles. En estos momentos, ¿qué panorama vemos? Pues es evidente que si, como comentaba Juan, hay una crisis de ingresos, lógicamente habrá que hacer una reestructuración de costes, tendremos que atacar por ahí, ese es como primer punto, ¿no? Tendremos que ser más flexibles, las cuentas de resultados tendrán que adaptarse a la nueva situación generada. Ahí es donde, sobre todo, intervenimos las entidades financieras, porque el otro día el gobernador del Banco de España comentaba que uno de los factores que tenían que utilizar las entidades financieras era la flexibilidad. Y es en estos momentos donde tenemos que ser flexibles, ayudar a las pymes a reestructurarse financieramente, a renegociar y a sacar otro tipo de productos, como por ejemplo puedan ser circulantes, establecer carencias, sobre todo para pasar este periodo pues, de año, año y medio. Soy optimista como Ramón, entiendo que una vez que las aguas hayan vuelto a su cauce, en principio la economía de mercado va a tener que seguir, funcionará y no creo que haya más problemas. Yo creo que tras esta primera intervención de cada uno de los 4 intervinientes de esta noche tenemos un poco una imagen más, como mínimo, despejada y clara de la situación actual, y la conclusión que traigo yo, como completamente externo a esta realidad que palpáis vosotros cada día, es que sí que es verdad que hay una situación complicada, no tanto como a lo mejor o en otros sitios o como se puede estar transmitiendo con según qué mensajes. Ramón, no sé si me miras un poco con extrañeza. Sí, porque yo creo que sí tenemos una situación complicada, muy complicada. Yo creo que hay una gran diferencia sobre otras situaciones que hemos podido vivir. Y es que, repito, yo creo que la fortaleza del nivel del sector empresarial balear no tiene nada que ver con la última que vivimos, de cuál era su situación patrimonial, incluso, como apuntaba Juan, diversificación de su negocio. Vamos a decir que si estuviéramos en una escuela diríamos que hemos cumplido los deberes, o gran parte de los deberes, porque aprendimos en su momento de que le vimos verdaderamente las orejas al lobo. Es que se las vimos, es decir, no nos olvidemos que año 90-95 esta tierra fue muy duro, muy duro. Y entonces yo creo que vivimos eso. Yo creo que, aparte de que vivimos eso, en este momento hay una circunstancia que nos viene de cara, y es que unas ayudas a nivel mundial, es decir, una toma de decisión a nivel mundial de que esto hay que solucionarlo, también es la primera vez que ocurre en toda la historia, al menos, de que nosotros hayamos podido tener conocimiento de ella, ¿no? Yo creo que soy de los veteranos de este... Pero de la que está registrada parece que también. Que no. Pues es la primera vez que ante una situación, pues un poco por lo que decía antes de la globalización de los mercados, oiga, pues bien, pues habrá que tomar medidas, pero a nivel internacional. Yo creo que ese reflejo de que en Estados Unidos se vayan a inyectar en el mercado 700.000 millones de dólares, que en Europa al final pues vamos a estar en la misma cifra, porque al final los 700.000 millones de dólares son los 500.000 millones de euros que se está hablando. Es decir, y una pregunta, si es un poco para todos. ¿Cómo llega esto? O sea, estas acciones, no macro, sino mega macroeconómicas que estamos leyendo todos los días, ¿cómo llega al empresario y al trabajador? Porque al final lo que nos preocupa es ese consumo. Llega porque, como bien decía Jesús, vamos a ver, ahora se va a regular que nosotros podremos ofrecerle al Banco de España unos determinados activos que tenemos en nuestros balances, y a cambio de esos activos ellos nos van a facilitar unas líneas de crédito para que nosotros podamos seguir, pues, dejar dinero con
normalidad en el mercado. Ahora, yo sí quiero apuntar en estos momentos una cosa, porque creo que sí, las entidades financieras en estos momentos sí tenemos una responsabilidad. Y la responsabilidad es que hemos sido, tal vez, un poquillo alegres, facilitando riesgos crediticios, y en esta ocasión creo que hemos aprendido a que vamos a tener que volver a hacer la banca tradicional de toda la vida. Creo que y si me permites, Vicens, y no te lo tomes como... Yo creo que hemos pasado por una situación que llegaba el cliente a cualquier oficina de cualquier entidad financiera y le decía al director de la oficina o al gestor, al responsable: mire, quiero un café, pero quiero que sea de Brasil, quiero que me lo sirva con esta taza, con esta cucharita, quiero un terrón de azúcar, y mire, le voy a pagar esto. Y toda la entidad financiera nos peleábamos para poner el café sobre la mesa. Oiga, mire, no. Es decir, ahora ya hay un cambio. Antes decías, las entidades financieras nos hemos retraído. No, no nos hemos retraído. Es decir, yo os puedo decir que nosotros seguimos invirtiendo lo que generamos. Es decir, seguimos invirtiendo lo que captamos. Hemos dejado de invertir lo que hemos dejado de captar. Pero seguimos igual. Solo hay un cambio. Cuando llega un cliente y nos dice: oiga, yo quiero un café. Mire, pues el café vamos a discutir de qué tipo de café es. Oiga, yo es que lo quiero con taza. Pues mire, taza no tengo. Tengo este vasito de cristal. Si le sirve, perfecto. Si no le sirve, lo siento mucho. ¿Y es suficiente para regenerar la actividad, la demanda y el ciclo? Es muy importante, evidentemente, porque uno de los problemas que había era que, aunque ellos quisieran dar préstamos a empresas y a consumidores que estaban en disposición por la solvencia o ellos tenían un problema de que pues no tenían disponibilidad para facilitar estos préstamos. En el momento en que se elimina esta barrera, pues se libera posibilidad de que las entidades financieras sigan financiando la economía. Pero bueno, tampoco creo que tenemos que ser demasiado... no tenemos que tener los pies en el suelo. Hay un problema muy importante que lo supone pues una falta de confianza y un cambio en las estructuras de los consumidores y de los usuarios. Y esto es algo que también lo tenemos que tener en cuenta. Creo que, como ha dicho antes Ramón, ha habido una serie de años que se ha vivido manifestamente por encima de las posibilidades en muchos casos. Y bueno, quizás la parte buena de todo este rebomborio que se está montando y de toda esta crisis es que quizás se recuperen hábitos un poquito más razonables en términos de, oiga, que cada uno tiene que saber que lo que tú tienes que gastar tiene que estar, o invertir, tiene que estar en relación a lo que tú tienes capacidad real de pagar o de devolver. Y no puede ser que si tú tienes una capacidad de invertir a 100, pues que quieras llegar al nivel de 200. Esto no puede ser, es que esto no es sostenible, no se puede mantener a largo plazo. Y durante una serie de años, por una serie de circunstancias, capacidad de acceder de forma prácticamente, si no ilimitada, pues muy importante a préstamos, a tipos de interés muy bajos. Una bonanza económica. El mercado siempre iba subiendo. Sí, una bonanza económica muy importante, que había empleo, el paro en niveles mínimos, que la economía creciendo. No olvidéis que estamos hablando de un ciclo expansivo económico mundial de los más largos que se recuerdan en la historia económica también. Y esto hace que la gente pierda. Aquí hemos vivido momentos puntuales, como he dicho antes Ramón, que sí que, sobre todo los empresarios, que son los que lo vivieron y lo estuvieron más cerca, pues evidentemente se tomaron medidas y la mayor parte de las empresas tienen una estructura financiera solvente. Incluso, fijaros una cosa, incluso en el sector de la construcción y promoción inmobiliaria, que aquí, evidentemente son las que están peor, pero tampoco se está viendo una desbandada absoluta, que hay quiebra generalizada del sistema y tal, que va, porque también siempre ha habido ciclos, y quiero decir que lo importante de aquí es que, por una parte, que creo que es importante que se tienen que tomar medidas que, además de dar solvencia al sistema financiero, también ayuden y contribuyen a recuperar esta confianza en el consumidor, porque al final la economía está parada, porque no se está activando. Fijaros que, por ejemplo, se están matriculando aquí en Baleares un 40% menos de vehículos que el año pasado.
esto está forzando, evidentemente, no es solo aquí, en todo el mundo, está forzando a que las grandes compañías, fijaros lo que ha pasado con General Motors, lo que está pasando con las empresas que tienen factoría aquí. Y esto es solo un ejemplo, pero hay una crisis importante de confianza generada por todo de estas noticias y tal. También consecuencia de estos excesos que se han hecho. Entonces, bueno, yo creo que ahora estoy de acuerdo que las medidas que se han tomado a nivel de autoridades financieras a nivel mundial tendrían que ser más que suficientes para estabilizar el sistema financiero, pero creo que ahora también es importante que los estados, los gobiernos, los países adopten medidas para regenerar esta confianza en las empresas, en los consumidores. Y esto pues puede ser otro punto para... Eso mismo que está apuntando Vicens, ¿qué es lo que se necesitaría ahora para que ese siguiente paso, es decir, la banca, la gran empresa, por decirlo de alguna forma, y el empleo, cuál sería el siguiente paso que sería necesario para que los empresarios pues mantuvieran la confianza en trabajadores, en mantener plantillas, en renovación, en el caso turístico, pues de planta hotelera, pero estamos hablando de muchas empresas que en estos momentos, proveedoras del sector turístico, que están pensando en despedir a gente, no sé qué porcentaje podemos estar hablando, pero lo estamos viendo todos los días en todo tipo de empresas. ¿Cuál sería el siguiente paso para recuperar esa confianza, ya no solo del consumidor, sino del empresario? Que luego repercute en el consumidor, lógicamente. Es evidente que la disminución de ingresos va a llevar pues a unas ciertas flexibilidades y a unos ciertos recortes de gastos, ¿no? Esto es obvio. Lo que pasa que ¿qué tiempo va a llevar? Lo que está claro es que después de una crisis o durante una crisis es cuando tienes que tomar las medidas sobre todo para estar fuerte y fortalecerte de cara al futuro crecimiento, ¿no? Porque esto hace un efecto rebote. Lógicamente, pues bueno, como ha dicho Ramón y han dicho en el año 92, el tema de la crisis fue muy dura y se salió con una industria turística de primer orden a nivel mundial. Yo creo que, Baleares afortunadamente es un destino refugio. Es decir, estamos influenciados por el aumento del coste del petróleo, pero afecta mucho más al que se tenga que ir al Caribe y coger un avión que no al que tenga que venir a 1 hora y media de vuelo de los principales mercados emisores, ¿no? Nuestras plantas hoteleras son de las mejores del mundo. Hablo con cualquiera que hables que te haya ido a otro hotel, salvo estamos hablando a lo mejor de Caribe y tal, pero de nuestro entorno no son comparables. Evidentemente, para lo que es el pequeño y mediano comerciante, pues aquí hay otros factores, ¿no? Evidentemente, si no se recupera el consumo y las ganas de gastar, en el tema de los comercios pequeños, pues van a sufrir. Esto, lógicamente, el ciclo evolucionará, irá a más. Uno de los sectores que, a mi modo de ver, y nosotros lo estamos notando, donde se ha notado más el tema de la crisis, es en el tema de restauración, de bares y restaurantes. Aquí ha repuntado muchísimo la morosidad. También a veces, pues puede ser que haya a lo mejor un exceso de oferta y el mercado acaba regulándolo, ¿no? Pero al final se basa en lo que hemos dicho al inicio, confianza. Si quieres, apunto con las cifras que tenemos últimas. En hostelería apuntan una caída del 5% de los beneficios y un 7% de las ventas, a pesar de que los precios han bajado un 2,5%. Coincide exactamente con lo que está diciendo. Esto es la última encuesta. Esto se ve y lo notamos. Es decir, una manera de medirlo es el efecto de la morosidad que hay que decir que, salvo evidentemente los casos puntuales que ha habido, está estable. Evidentemente, a corto plazo va a subir. Nosotros ahora estamos hablando de tasas, en lo que se refiere a ISBA, del 1,89%. En el año 93 las tasas de morosidad eran del 8%. Evidentemente esto va a subir. Probablemente doblaremos. O a final de año del 2009, probablemente las posiciones más pesimistas, estamos hablando de un 5%. Hay que pensar que ISBA no tiene ni promotores inmobiliarios ni el tema de la vivienda, ¿no? Sino estamos hablando de comercios, de bares y restaurantes, de pequeños hoteles, de servicios, de la economía, ¿no? Entonces estamos hablando en un principio de que hay una cierta estabilidad. Todas aquellas empresas que aguanten y puedan soportarlo, y evidentemente ahí estamos las entidades financieras para ayudar a capear este temporal, sobre todo este ciclo de estos 12-15 meses, pues todas aquellas, pues es un tema de mantener la confianza. Perdona. Sí, yo es que me quedo con algo que ha dicho Juan antes. Yo creo, y Juan es el que tal vez de los 4 que estamos aquí mejor nos pueda dar su opinión.
Vamos a ver, yo creo que estamos frente a una oportunidad. Sí. Estamos frente a una oportunidad de cualquier tipo, nivel de empresa. Es decir, por las cifras que estaba ahí dando de los bares y restaurantes, es decir, da igual, pero eso lo podemos extrapolar a cualquier actividad de las islas y a cualquier nivel de empresa, sea pequeñita, sea autónoma, da igual. Es decir, yo creo que es un momento para regular y poner en orden la empresa, es un momento adecuado. Totalmente. Creo que es adaptable, y adaptable no quiere decir que eso represente inmediatamente despedir gente. Yo, por ejemplo, soy de los que opina que no, que mientras sea sostenible, es decir, que mientras podamos ser generadores de riqueza, mientras que la inversión de despedir empleados lo podemos utilizar para crear nuevas cosas, nuevos negocios o nuevas variantes de nuestro negocio, oye, pues ahí es donde sale el espíritu del empresario. Es decir, ahí es donde yo muchas veces el empresario diría, mire, entre usted y yo hay una diferencia, es que usted es empresario y yo no soy empresario porque no lo sé ser. Pero bueno, si usted va a hacer lo mismo que voy a hacer yo, es que entonces yo también sirvo para ser empresario. De la mesa. Entonces, yo creo que Juan antes lo ha dicho, es decir, estamos en un momento de saber aprovechar oportunidades. Estamos en un momento de que el empresario tiene que poner lo que es su naturaleza, su espíritu aventurero, diría yo, en funcionamiento. Si en el año 90-95 en esta tierra los empresarios no hubieran puesto su espíritu aventurero en funcionamiento, no tendríamos lo que tenemos. Pues estamos en otro momento parecido. Que las entidades financieras tendremos que apoyar, indiscutiblemente. Claro. Pero no solamente las entidades financieras, es decir, tendremos que apoyar mucho todo, ¿no? Pero son los empresarios, y Juan es el que mejor nos puede decir. Me genera, evidentemente, vosotros conocéis de primera mano mucho más esos datos, pero antes habéis comentado el efecto rebote, ¿vale? El otro día veía cómo explicaban lo de qué ocurriría si el efecto rebote no existiera, ¿no? Que ya la pelota se quedaría en el suelo y no volvería a subir nunca más. Me da cierta confianza que efectivamente si con las inyecciones o de avales de las operaciones crediticias, bueno, pues inyecta liquidez a la economía y eso va a provocar que se financien o se ayude pues a ese emprendedor o ese empresario emprendedor que no solo piensa en el área de negocio que tiene ahora, sino que está pensando en otras áreas, que sí se plantee la opción y tenga opciones de poder lanzar esa nueva línea. Si tiene fondos, fantástico, pues mejor todavía. Y después hay otra variable que también habéis comentado antes cuando hablabais de regulación del gasto. Evidentemente, claro, cuando uno piensa crisis, parece lo fácil o impresiona mucho cuando leen en los periódicos pues que General Motors, Renault o cualquier gran compañía despide a miles de trabajadores, que siempre, bueno, pues el trauma que se implica detrás. Yo, evidentemente, con los empresarios de aquí de Baleares, siempre pienso en la imagen del emprendedor interno. Es decir, yo creo que el mejor valor de las propias organizaciones son siempre los trabajadores, los equipos que uno con los años acaba formando. Y qué duro tiene que ser para un empresario que, por culpa de los costes laborales, como son, tal vez le sale más a cuenta, bueno, pues ante una regulación de empleo, ante una situación como esta, despedir a una persona que igual, mira, lleva menos tiempo con él, es infinitamente más eficiente, pero es que le cuesta mucho más dinero que despedir a una persona que lleva 14 años con él. ¿No? Que no sé, y ahí tal vez intentar, si fuésemos capaces de desviar esas inversiones, ¿no? Creo que tendríamos que a lo mejor que resaltar que esta oportunidad que ha comentado antes Ramón efectivamente está, y tendríamos que ser un poquito más quizás ambiciosos y llevar esto a un nivel un poco más alto, ¿no? Y dada la situación de una cierta excepcionalidad, como está pasando ahora, y que son capaces los gobiernos, los representantes políticos de ponerse de acuerdo en medidas excepcionales para asegurar el funcionamiento correcto del sistema financiero, creo que deberíamos de pedirles que fueran un paso más allá y que también fueran capaces de ponerse de acuerdo en medidas que realmente son necesarias de reformar las estructuras económicas en el caso de nuestro país. Y estoy hablando de revisar los aspectos fiscales. No puede ser que el impuesto de sociedades aquí en España sea significativamente superior al que tenemos en los países de nuestro entorno de la Unión Europea. No estoy hablando de países en desarrollo, de la Unión Europea. No puede ser que haya
problemas serios de rigideces estructurales en mercados, como por ejemplo pasa en el mercado de trabajo. No es lógico que en un mercado de trabajo en el que el paro sube de forma escandalosa sigan subiendo los costes laborales de forma muy por encima a la productividad y a los entonces hay que buscar fórmulas para, no puede ser que haya sectores importantísimos que dan servicios de energía, educación, etcétera, que siguen subiendo los precios muy por encima de lo que sería razonable y que en muchos casos están regulados por la administración. Hay que buscar fórmulas. Yo creo que hay que racionalizar la administración pública. No puede ser que haya estas exigencias de recursos públicos para mantener una máquina burocrática cada vez más grande, más difícil de soportar. Y todo esto, pues yo creo que ahora es un buen momento para que se pongan de acuerdo las fuerzas públicas, los políticos, los partidos y tal, y que se tomen decisiones valientes, porque a veces ante situaciones pues más excepcionales también es cuando se toman las decisiones valientes. Y si no, fijaros lo que hicieron Alemania cuando se vieron en una situación que estaban bordeando la recesión y tal, pues después de unas elecciones, en lugar de ponerse a pelearse, pues hicieron una gran coalición y el país ha ido desarrollándose y ha ido progresando. Si me permites, porque precisamente será un poco la finalidad de la última parte de esta tertulia, y intentando seguir con el carácter optimista que le ha puesto Ramón y Juan a esto mismo. Es decir, esta situación es una oportunidad. Para que esa oportunidad exista y sea positiva, ¿qué sería lo que estaríais pidiendo? ¿Qué pediríais y a quién? Es la última intervención que nos queda para cada uno de vosotros, y digo que te agradezco precisamente porque has sido tú, pero de todo ese panel, ese abanico de posibilidades ideales que has planteado, Vicens, ¿cuál sería la que desde tu punto de vista sería la más importante, la que se tendría que abordar en este momento para poder empujarnos a todos? Vamos a ver, ahora de forma inmediata yo creo que además están ahora elaborando los presupuestos del Estado y en diciembre se sacan las leyes de acompañamiento, y yo creo que deberían de ser valientes en varios aspectos. Especialmente es el momento para adoptar medidas valientes en el ámbito fiscal. Tener en cuenta que una forma de recuperar la capacidad de gasto y la confianza de los consumidores es poniéndoles más, diríamos, efectivo o más disponibilidad a su disposición. Y claro, en un entorno en el que el paro sube, pues una forma puede ser revisando las deducciones o las retenciones a cuenta del impuesto sobre la renta. Estas son cosas que se tendrían que mirar, se tendrían que ajustar impuestos, se tendría que poner más recursos en manos de los consumidores. ¿Nos quedamos con impuestos? Con impuestos, por ejemplo, y hay otras reformas que he citado antes que se tienen que abordar ya, se tienen que abordar, y que a lo mejor algunas necesitan diríamos una perspectiva más amplia de ámbito temporal, pero yo creo que ahora y desde luego una tertulia más, por lo menos. Efectivamente, efectivamente. Pero lo bueno es que hay la voluntad, o debería de haber la voluntad de trabajar conjuntamente por parte de todos los ámbitos políticos para que esto deje de ser un elemento de pelea y que se ponga de acuerdo en las cosas que realmente son importantes. Y esto sería en beneficio de todos, evidentemente. Juan, en tu caso, en ese contacto directo con los empresarios, ¿qué es lo que te piden y qué sería lo que tú pedirías y a quién, desde luego? Y muy brevemente, porque sí que nos queda muy poco tiempo para terminar, lo siento mucho. Muy brevemente. Si decíamos antes que tenemos que trabajar tanto en ingresos como en gastos, por intentar, insisto, en una simplificación, ¿vale? Pues en los ingresos, flexibilizar, intentar diversificar todo lo que pueda el empresario, buscar nuevos nichos. Si su capacidad de emprender, de buscar nuevas opciones, en algún momento considera que se queda un poco, pues porque, no sé, pues por los años o por lo que sea, pues pregunta a las personas de confianza de tu organización, pregunta a la gente que tienes dentro. Probablemente tienes muchísima gente con muchas ganas de hacer cosas y de aportar cosas. Está la figura del emprendedor interno, que sigo defendiéndola y que creo que es muy importante, que puede aportar mucho a las propias organizaciones, y de ahí seguro que se pueden sacar opciones distintas para poder afrontar, espero que vuelva a ser un ciclo otra vez largo, ¿no? La próxima crisis dentro de muchísimo más tiempo. Y desde el punto de vista del gasto, por supuesto, las primeras líneas, flexibilizar mientras no haya cambios normativos más
más importantes, intentar no tal vez tirar del clásico de pues el despido directo y reducción de costes directos, sino una apuesta muy seria justamente en este momento por la calidad e intentar flexibilizar todo lo que se pueda, volver a intentar establecer la comunicación con los equipos de trabajo, con las plantillas, intentar buscar no la solución directa y la que parece de entrada más fácil, que yo creo que después no lo es, porque efectivamente tendrá siempre un efecto rebote después, porque pues más gente en el paro, evidentemente, y buscar por ahí. Jesús. Por nuestra parte, muy brevemente, pues a seguir apostando por el tema de los emprendedores. En ISBA estamos precisamente para garantizar estos proyectos que, siendo viables, salgan adelante. Evidentemente hay que apostar por la innovación, hay que diversificar, hay que cambiar. Este es un tema muy importante. Todo el tema de ayudas, tanto gubernamentales, tienen que ir orientadas gran parte a todo el tema de innovación, conseguir préstamos, disponibilidad de recursos para poder hacer frente a todos estos proyectos. Y nada más, es decir, creo que ya lo hemos debatido suficientemente y dada la brevedad del tiempo. Y Ramón, para terminar. Pues yo diría muy brevemente que por parte de las entidades financieras creo que tenemos la responsabilidad de facilitar recursos para la creación de riqueza, para que las empresas, los autónomos, es decir, todo el abanico del sector económico cree puestos de trabajo y que nos demos cuenta que la especulación no lleva a ningún sitio. Totalmente. Y que eso, pues dejemos que el mercado, lo que ha sido la especulación, lo regule y se limpie por sí solo y ocupemos de crear riqueza, crear empleo. Pues con ese optimismo que estamos intentando transmitir y que esperemos que también hayamos sido capaces de enviar al otro lado de las pantallas, espero que no sea solamente prescripción facultativa, sino que sea optimismo real y que dentro de unos meses podamos estar hablando de otras tendencias distintas. Así que bueno, esperamos que les haya resultado muy interesante esta tertulia. Muchas gracias también a ustedes por su participación esta noche aquí, y a ustedes de nuevo muchísimas gracias por su atención, con la que esperamos contar de nuevo la próxima semana aquí, como siempre, en Hosteltour, en Canal 4 Televisión, todos los miércoles a las 10 menos 10 de la noche, con repetición los sábados, y también en Hosteltour Televisión, nuestro propio canal de internet en YouTube. Así que hasta entonces, muchas gracias y buenas noches.